Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto para nosotros tener un nuevo webinar en este mes de julio. Tenemos como invitada a la química farmacobióloga con maestría en Administración Industrial, Alicia Chávez Solorio, a quien le agradecemos infinitamente su participación con nosotros. La maestra Alicia Chávez Solorio realizó sus estudios universitarios en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó un diplomado en inmunología por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó un diplomado en validación farmacéutica por el TEC de Monterrey. Obtuvo la maestría en administración industrial por la Facultad de Química de la UNAM. Tiene experiencia por más de 19 años en la industria farmacéutica en el área de aseguramiento de calidad, con experiencia en control microbiológico de parenterales, almacenamiento y distribución de medicamentos. Es un honor para nosotros tener como invitada a la maestra Alicia Chávez Solorio, a quien le dejamos el micrófono. Bienvenida y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estos espacios me gustan mucho porque considero que es muy importante que todos conozcamos un poquito más de la ciencia, porque el beneficio que podamos tener en cuanto a calidad de vida de las nuevas generaciones y la calidad de vida en general está basado mucho en el conocimiento de la ciencia y que también los niños y las nuevas generaciones se interesen porque todavía hay mucho que descubrir. Entonces, pues muchísimas gracias. Y bueno, yo les quiero platicar un poquito sobre algo que a mí me gusta mucho, que es la química en general y en particular la bioquímica. Yo estudié química justo porque cuando estaba muy chica me empecé a cuestionar muchas cosas sobre lo que pasaba en la vida en general. Entonces, había cosas pues que eran muy interesantes, pero que no tenían como tal una explicación. Y una de estas explicaciones o de estas preguntas que me hacía mucho, era relacionado a por qué nos movemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos hacer cosas tan interesantes como jugar fútbol, por ejemplo, o movernos de un lado a otro? Eh, por ejemplo, las plantas pues obtienen su energía del sol, pero nosotros ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, todas estas preguntas son interesantes porque nos lleva a ampliar muchísimo más el panorama. Entonces, cuando yo estaba chica, empecé a preguntarme esto y empecé a descubrir cosas interesantes sobre una parte del estudio de las ciencias que se llama química, ¿no? Y descubrí que, bueno, lo que a nosotros nos proporciona energía o de donde obtenemos energía es justamente de los alimentos. Y aquí estoy poniendo unas fotos de algo que muy probablemente a ustedes les guste mucho, que es la pizza y un helado, que está muy asociado a algo que conocemos como carbohidratos y que seguro lo han ustedes escuchado. Ahorita no voy a entrar a explicarles qué son los carbohidratos, nada más tengamos en mente las pizzas y los helados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros comemos en nuestro cuerpo? O sea, ¿cómo una pizza se puede convertir en energía? Porque pues una pizza ni siquiera se puede mover, ¿no? Entonces, ahí justo es donde entra todos estos cuestionamientos de qué es lo que pasa cuando nosotros estamos comiendo. Entonces, una de las cosas interesantes es que cuando nosotros ingerimos algo, ya sea una pizza, un helado, una fruta o cualquier cosa que a ustedes les guste, puede hacer que esto se convierta en una energía. Entonces, cuando nosotros comemos, nuestro cerebro en automático manda una señal y dice, ay, está entrando comida, está entrando comida. Y si nosotros estamos comiendo pizza, que son unos carbohidratos, entonces a, empieza a hacerse como
esta información de estos carbohidratos tienen azúcar, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con el azúcar? Bueno, resulta que el azúcar es la molécula que a nosotros nos proporciona energía. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Porque no solamente es que nosotros comamos y que haya azúcar en nuestro cuerpo y a poco ya con eso se va a generar energía, pues no, hay varios procesos. Dentro de nuestro organismo es eh, tan mágico a veces y tan perfectamente bien diseñado en algunas cosas, en otras no tanto, que tenemos nosotros todo un sistema donde se van segregando sustancias específicas para poder activar toda la maquinaria que tenemos en el organismo para poder digerir y aprovechar esos nutrientes. Y en específico yo me voy a centrar en la glucosa. Entonces, cuando entra y nosotros comemos y nuestro organismo siente que hay algo dulce, activa una sustancia y ayuda a que se empiece a liberar algo que es lo que vamos a hablar el día de hoy, que se llama insulina. Entonces, la insulina, desde el punto de vista químico, no voy a entrar tampoco mucho en eso, es algo que se conoce como un polipeptido. Poli significa muchos, peptidos son unas unidades muy chiquitas que se llaman aminoácidos. Entonces, cuando se juntan esto y forman algo como lo que les estoy presentando en esta imagen que parece todo un cúmulo de pelotitas y de todas estas cosas, eso es un polipéptido porque además está chiquitito, ¿no? Cuando esta sustancia lo que hace es que al momento en el que comemos, se empieza a segregar y la segrega una parte de nuestro cuerpo que se llama páncreas. Entonces, como se segrega esta sustancia, también se le conoce como una hormona. Entonces, esta hormona o esta insulina lo que hace es lo siguiente, y les voy a poner, aquí tenemos nosotros una célula que si a nosotros nos dividen en pequeñas partecitas, así hasta lo más pequeñito de nosotros, vamos a encontrar lo que son las células. Entonces, dentro de las células es en realidad donde pasa toda la acción que tenemos en el organismo. Todas las reacciones químicas que están asociadas al cuerpo se llevan a cabo dentro de la célula. Entonces, recuerden, nosotros habíamos comido y se había hecho la digestión y ya tenemos glucosa en el cuerpo. Entonces, donde se realiza todas las reacciones para obtener energía es en la célula. Pero ¿qué va a pasar con nuestro actor principal, que es la insulina? Ah, la insulina funciona a nivel de la célula como una llave. Hagan de cuenta que la célula tiene un tipo de puertecita donde la insulina llega, abre esa puertecita y permite que la glucosa pueda entrar a la célula para que la célula con toda su maquinaria se encargue de generar energía. Y esa es la forma en la que nosotros podemos aprovechar los alimentos. Entonces, por lo tanto, es muy importante la insulina para poder regular estas cargas que nosotros tenemos dentro cuando comemos de glucosa o de este nutriente. Si nosotros tenemos o comemos de más y ya no es necesario la energía, el cuerpo nunca va a desaprovechar ningún recurso y lo que hace es que la almacena, esa energía o esa glucosa adicional la almacena y que también la, la insulina activa ese mecanismo donde se empiezan a generar un poco de grasita y por eso es que cuando comemos de más, pues empezamos a generar grasita. En realidad, esta grasa es una reserva que nosotros tenemos ahí en caso de que en algún momento no podamos comer, pues entonces empezamos a tomar, o nuestro cuerpo empieza a tomar esa grasa. Entonces,
Eso es lo que hace la insulina dentro de nuestro cuerpo y por eso es tan importante. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí. Al parecer no, doctora. Perfecto. Muy bien, pues entonces eso es lo que hace por nosotros la insulina dentro de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si la insulina no funciona? ¿Y por qué es tan importante también tenerla? Bueno, si la insulina no funciona, entonces empezamos a tener, recuerdan que les había comentado que nos ayuda a tener energía y a poder correr y hacer todas estas actividades. Bueno, si no funciona adecuadamente nuestra insulina en nuestro cuerpo, pues nos empezamos a sentir un poco decaídos, algunas personas empiezan a adelgazar y empiezan a tener ciertos malestares generales, porque además, si nosotros tenemos mucha cantidad de glucosa en la sangre, pues se empieza a afectar algunos órganos como los ojos, como el corazón, los riñones y también los pies. Entonces, si eso pasa de que no funcione adecuadamente esta glucosa, entonces empezamos a desarrollar una enfermedad que se llama diabetes y que desafortunadamente en México tenemos números muy altos de diabetes. Entonces, por eso es importante conocer un poco más de qué se trata y cómo podemos ayudar a controlar. Entonces, la diabetes, hay dos tipos de diabetes. Una que es la diabetes tipo uno y esto está asociado a que nuestro organismo no produce la insulina. Entonces, si no produce la insulina, la glucosa que nosotros comemos nunca va a entrar a la célula y no se va a producir esta energía. Entonces, ahí es importante que nosotros estemos suministrando externamente la insulina para que haga la función de que esta glucosa pueda entrar a la célula. Y también tenemos otro tipo de diabetes, que es el tipo 2 que es muy común en México y sobre todo con los adultos. La diabetes tipo uno está más asociada a los niños. La gente nace con este problema de que no, su páncreas no puede generar insulina, pero la diabetes tipo 2 está ya más asociada a los adultos. Y esto se genera porque puede que sea que haya demasiada cantidad de azúcar por el tipo de dieta que estamos teniendo o también por algunas condiciones genéticas donde nuestro organismo, en la diabetes tipo 2 nuestro organismo sí genera la insulina, pero esta ya no funciona de la manera correcta. Recuerda que les comentaba que funcionaba como una llave para abrir la puerta de la célula y que la glucosa pudiera entrar. Bueno, resulta que cuando una persona tiene diabetes tipo 2 esa llavecita ya no funciona tan adecuadamente. Es como cuando las llaves de las puertas en la casa se empiezan a barrer y luego ya cuesta trabajo abrir la puerta, pues pasa algo muy similar en la diabetes tipo 2. Entonces, las personas pues tienen que, si empiezan a tener estos síntomas y cosas así, pues tienen que acudir al doctor. Entonces, aquí lo importante es revisar cómo se va combatiendo la diabetes. Entonces, lo principal es que acudan al médico para que puedan tener un diagnóstico donde les analizan la sangre, en la sangre cuánta glucosa tiene y ahí se puede determinar si tienen algún problema de diabetes o no. El segundo punto que es muy importante es que una vez que ya están diagnosticados, entonces el médico genera un tratamiento. Y adivinen cuál es uno de los tratamientos, porque hay muchos, pero uno de los tratamientos es justo de la molécula que les estoy hablando, que es la insulina. Entonces, esta insulina, porque mucha gente piensa que es como la diabetes es una enfermedad un poco moderna o por nuestro estilo de vida o cosas así, pero la verdad es que no.
ya la diabetes ha existido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la insulina, por ejemplo, o no entendíamos qué era lo que pasaba, porque apenas la insulina la pudieron entender y descubrir apenas el siglo pasado. Entonces, no sabíamos antes del siglo pasado, de inicios del siglo pasado, no sabíamos qué estaba pasando, nada más la gente empezaba a sentirse mal y pues de repente se moría. Entonces hubo un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto que en 1921 ellos pudieron descubrir cómo era la insulina y qué función hacía. Y también descubrieron algo muy importante, que es que no solamente los humanos la tenemos, sino que también hay animales como las vaquitas o como los cerditos que también la producen. Y de hecho, los primeros tratamientos que se tuvieron para poder tratar a la diabetes fue justo utilizar insulina de las vaquitas y de los cerditos, porque es muy parecida a la que nosotros producimos. El problema es que pues es de la vaquita y del cerdito, entonces podía haber algunos tipos de reacciones que no queríamos dentro del tratamiento, pero bueno, de no tener nada como antes, siglos antes, a al menos tener una posibilidad de tratamiento, pues se comenzó a utilizar eso. Después ya con todo el avance de la investigación y de nueva biotecnología, y por eso es importante el estudio de la ciencia, porque eso nos permite ir avanzando en nuevas cosas que podemos descubrir, pues encontraron algo que podían utilizar la información que nosotros tenemos en nuestras células para generar la insulina y entonces producir una, una insulina de forma sintética que fuera exactamente igual a la que un humano produce. Y pues ya, ahora todos los tratamientos que tenemos son de insulina humana y entonces la gente pues ya no se siente tan mal como con la insulina de las vaquitas y de los cerditos, pero ahora sigue utilizando todo eso. Entonces, eso es en cuanto al tratamiento. El siguiente punto que también es muy importante para combatir a la diabetes, pues es el control. Entonces, ¿el control en qué consiste? El control consiste básicamente en llevar una vida saludable. Y esta vida saludable es hacer ejercicio, porque esto nos permite que podamos tener una menor concentración de tejido o de grasita en el cuerpo, porque ahí es donde hay muchas células donde tienen puertecitas para que la insulina las pueda abrir. Entonces, si la insulina está pegada a estas puertecitas donde hay muchas células de grasita que se llaman adipocitos y nosotros estamos comiendo muchos carbohidratos o comida chatarra o cosas así, pues la insulina va a estar producirse y producirse y producirse y entonces eso puede ocasionar que ya nuestra insulina no funcione bien y se empiece a dañar esta llavecita para poder abrir correctamente la célula. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer como un control? Pues comer más saludable, comer frutas, comer verduras, hacer ejercicio, tomar agua y todas estas cosas para poder llevar una vida saludable. Y eso es lo que llega o ayuda mucho en el control a los pacientes. Entonces, antes, como les decía, hace muchos años, antes de que se descubriera la insulina, pues una persona se podía morir de diabetes porque no tenía nada, ni siquiera entendían qué era lo que estaba pasando. Entonces, ahora que ya sabemos cómo es la insulina, cómo funciona, pues ya la gente tiene, aún si llega a tener diabetes, ya no significa que las personas se van a morir como antes, porque hay tratamientos y si cambiamos a un estilo de vida muchísimo más saludable, pues las personas pueden ser muy normales y llevar una vida totalmente normal como cualquier otra persona. Hagan de cuenta que es como, ustedes han visto
los coches que son automáticos, que en realidad cuando ustedes se suben a un coche automático, simplemente prenden el carro y le ponen para que el coche haga cambios de velocidad en automático. Y ustedes nada más mueven el volante y ya no hay ningún problema. Entonces, una persona normal que no tiene diabetes es como un coche automático. Pero una persona que tiene diabetes, pero sabe cómo controlarlo, se convierte como en un coche manual. En el coche manual tenemos que ir escuchando cómo es que se mueve el motor para poder hacer de manera manual el cambio de las velocidades. Que una persona con diabetes lo que tiene que hacer es escucharse, estarse monitoreando cómo tiene la glucosa en sangre y con base en eso pues estarse aplicando la insulina que requiere de acuerdo a la cantidad que tiene. Entonces es como un coche manual. Los dos coches sirven porque nos pueden llevar de un punto a un punto B y no hay ningún problema si les damos el mantenimiento adecuado a los coches. Entonces, eso es como una analogía de lo que puede significar que una persona lleve un control y una vida saludable si llega a tener diabetes. Entonces, por eso es importante que ustedes lo conozcan. Ahora, desde el punto de vista de qué es lo que hacemos como químicos o por qué es importante que nosotros conozcamos eh, todos estos temas de la vida cotidiana y que también lo podemos tener muy cercano porque conocemos a alguien que tiene diabetes o dentro de nuestra familia, nuestros amigos, vecinos o alguien cercano. Entonces, es importante que nosotros conozcamos y nos interese mucho la ciencia, porque una de las cosas que ayuda mucho, tanto desde el diagnóstico como el tratamiento, es la química. Nosotros, como químicos, yo por ejemplo estudié química farmacobiología, a mí me enseñaron desde cómo es que funciona la insulina y cómo es que la insulina actúa en el cuerpo para poder nosotros, a través de técnicas químicas, poder diagnosticar. Y cada vez se van mejorando estas metodologías para hacer mucho más preciso el diagnóstico y poder ayudar a la gente. Pero no solamente terminamos en la parte del diagnóstico, sino que también como químicos podemos encontrar nuevas alternativas de tratamiento. Como les decía, que les contaba la historia de estos científicos que descubrieron en 1921 la insulina, que antes nadie sabía cómo funcionaba ni qué era lo que estaba pasando con las personas. Así también ellos pudieron dar una solución en su momento para las personas que tenían diabetes. En la actualidad, por ejemplo, el problema con algunos de los tratamientos es que las personas se tienen que estar inyectando la insulina. Entonces, pues a veces es un poco incómodo porque pues se tiene que estar aplicando la insulina. Hay algunos científicos, entre ellos químicos, farmacéuticos, que lo que están haciendo es buscar alternativas para poder hacer medicamentos que puedan ser más fácil de aplicar. Incluso si ustedes son un poco curiosos y buscan en internet, van a ver que hay algunos grupos de científicos que están viendo la posibilidad de tener una insulina inhalada. Entonces, imagínense que un paciente esté controlándose y en vez de picarse, pues agarre como un aerosol y se aplique la insulina. Eso va a tener una mejor calidad de vida. Entonces, parte de lo que hacemos los químicos y los farmacéuticos en particular es buscar todas estas alternativas para poder mejorar la vida de las personas y
quién sabe, a lo mejor en una de esas es hasta alguien muy, muy cercano a nosotros o incluso nosotros mismos. Entonces, por eso es importante el que busquemos aprender un poco más de ciencia para poder tener un poco más de interés y a lo mejor nosotros también aportar un granito en mejorar la calidad de vida que tenemos como Una personas. disculpa, doctora. Marisol tiene Sí, una duda. sí, Marisol, si gustas, por favor. Ah, sí, de que, sobre lo que dijo de como una insulina inhalada, inhalada. Ujú. como un inhalador de insulina, ¿no? Es así como los inhaladores de por ejemplo, los que usan las personas que tienen asma, si los has visto así que se lo pone, Sí. algo así. Y de hecho, se puede diseñar diferentes tipos de formas de aplicar un medicamento. Nada más que hay muchísimo trabajo detrás de eso porque es importante ver que esta molécula no le vaya a pasar nada y que cuando nosotros nos la estemos aplicando pueda funcionar. Entonces, ahorita todavía está en investigación porque pues hace falta ajustar varias cosas de cómo es que pueden hacer ese diseño del medicamento, pero sí, esa es una de las ideas que a alguien se le ocurrió de decir, ay, bueno, podemos desarrollar una insulina inhalada para que la gente se la aplique y sea más fácil para ellos ponerse sus tratamientos. Ah, ya. Gracias. No, gracias a ti. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Al parecer Creo que no. no. Continuamos. Perfecto. Muy bien. Pues entonces, como les decía, esa es la importancia de poder nosotros tener todos estos conocimientos sobre ciencia e interesarnos en todas estas alternativas nuevas para poder mejorar la vida de nosotros y la vida de las demás personas. Y bueno, yo con esta es mi última presentación, mi última slide. eh, pero sí los invito mucho a que se interesen un poco más por la ciencia, porque hay muchísimas cosas alrededor de nosotros que son muy, muy interesantes y que podemos estar buscando nuevas alternativas de desarrollo y de soluciones para muchas cosas. Entonces, esto es lo que contribuye en cuestión de la insulina y esto es la función que tiene la insulina dentro de nuestro cuerpo. Y no ¿Hay sé una si pregunta? Sí, sí, adelante. Hola, Tenemos, buenas tardes. Muchas gracias. Yo tengo una duda. ¿Por qué Sí. con el COVID decían que las personas que tenían diabetes eran más susceptibles a tener un COVID muy dañino? Lo que pasa es que las personas con diabetes, si no, sobre todo si no tenían un control de la diabetes, porque cuando es una persona que está controlada, era lo que les explicaba hace rato, que funcionaba mucho como un carro manual. Entonces, si una persona que tiene diabetes y está controlada, es como cualquier persona normal. Entonces, ellos no tenían tanto problema, pero sí una persona que no tiene este control, sus niveles de glucosa en sangre pueden ser muy altos. Entonces, estos niveles altos ya de por sí están dañando órganos como el corazón o los riñones. El COVID en particular estaba atacando justo a estos órganos. Entonces, si ya de por sí
por la falta de control de la enfermedad, el órgano ya estaba sensible. Si le llegaba un ataque de este microorganismo, de este virus, podía hacer más grave el padecimiento e incluso podía acelerar el proceso de ataque al tejido y la gente podría fallecer. Esa era la razón. Y por eso era muy importante que hubiera este control en los pacientes con diabetes. Otra pregunta, sí, gracias. Si controlamos la diabetes y se baja la insulina, ¿podemos en algún momento como quitarnos la diabetes? O sea, ¿se puede como eliminar o una vez que uno es diabético ya es para siempre? Una vez que uno es diabético, esas son de las cosas que solamente es algo que se puede controlar, pero sí ayuda muchísimo a tener una vida saludable. Y en realidad, luego la gente tiene, por ejemplo, cuando les dan un diagnóstico de diabetes, la gente dice, ay, es que ya no voy a poder comer tal o cual cosa y ahora voy a estar restringido a una dieta. En realidad, la dieta que lleva una persona o que le recomiendan a una persona con diabetes es la dieta que todos debemos de tener, porque es una dieta donde está balanceado, donde hay un aporte importante de frutas, de verduras, también y muchas de la dieta o de las recomendaciones nutricionales que les dan a las personas con diabetes es que coman fibra. ¿Por qué? Porque la fibra, al momento de que uno come cosas dulces, la fibra lo que hace es retardar un poco la absorción de la glucosa. Entonces, en realidad, ese es el estilo de vida que todos debemos de llevar, si una persona tiene diabetes o es sana. Pero sí, la diabetes no se cura. Una vez que ya tenemos un problema de diabetes, ya solamente es con el control. Pero como les decía, con los tratamientos nuevos, con el estudio y el entendimiento que tenemos ahora de esta enfermedad, pues ya tener diabetes no significa que la gente se va a morir. Hay mucha gente que se muere de todo menos de diabetes. Entonces, es importante simplemente mantener un control y tener una vida saludable cuando estamos sanos para evitar llegar a tener estos descontroles metabólicos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Sí. buenas tardes. Hola, Yo quiero buenas tardes. saber, ¿el médico recomienda la metformina es porque es para prevenir o es porque ya determinó que eres diabético? No, bueno, la metformina es una sustancia que lo que hace es que ayuda o tiene como un mecanismo para ayudar a la insulina a que haga su función. No necesariamente, es que depende del diagnóstico. Aquí lo importante antes de decir si te están dando un tratamiento de algún medicamento en particular es ver el diagnóstico y la razón de por qué el médico lo está dando, porque también muchos de estos medicamentos pueden llegar a tener otra aplicación en algunos otros padecimientos, pero eso es algo que el médico debe de determinar con base en un diagnóstico. Y siempre es importante, si llegan a tener alguna pregunta sobre el tratamiento que un médico les esté dando, sí preguntarle al médico cuál es la razón de que les esté dando ese tratamiento o cómo es que va a funcionar ese tratamiento. Porque dentro de la diabetes, por ejemplo, hay tratamientos que no necesariamente son insulina, sino que son otras sustancias que ayudan a que la insulina que estamos produciendo
funcione de mejor manera. Entonces, sí es importante, si tienen alguna duda sobre el tratamiento, siempre pregúntenle al médico la razón de por qué les está dando ese tratamiento en particular. Ah, ok, es que yo me confundí porque mi hijo tiene sobrepeso. Lo Ajá. llevé con el una endocrinóloga. Ujú, Me dijo que al parecer su páncreas no estaba trabajando bien y ujú. que el medicamento iba a ser para que le ayudara a activar su páncreas. Pero me confundí porque mi tía es diabética y Ujú. está tomando como medicamento. Ah, sí, sí, sí. Sí, no, por ejemplo, hay muchos medicamentos que están asociados o que son tratamientos como muy clásicos para la diabetes y los pueden utilizar para para otros padecimientos, porque algunos de estos medicamentos tienen cierto efecto de control de peso. Entonces, o que ayuda, como le decías, que si te está teniendo a lo mejor un problema con el páncreas, se lo dan para que la insulina que está produciendo, pues actúe de mejor forma. Pero no necesariamente algunos de estos medicamentos es porque sea diabético. De hecho, para que alguien lo determinen como diabético, tiene que ser a través de un diagnóstico. Ah, ok, muchas gracias. De nada, un placer. No Pregunta, sé si alguien más. Ajá. hay una pregunta en el chat de Maribel Serrano, dice, buenas tardes, disculpe, ¿y si ya le diagnostican diabetes neuropática? Esos son como un tipo de complicaciones. Ahí tendría que igual que revisar con su médico, porque una de las cosas que hace la glucosa cuando está en aumento en la sangre es que también puede llegar a dañar los nervios. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el tema del diabético se ve mucho en personas que no están controladas, porque justo ataca como esta parte de la comunicación entre los nervios y a veces se genera como dolor en extremidades o cosas así, pero es como un efecto de concentraciones altas de glucosa en sangre. En ese caso, tendría que revisar con el médico para ver cuál es el tratamiento adecuado para esa paciente. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra Al pregunta? contrario. Yo tengo una pregunta. Sí. Vi en internet que hay parches de insulina. Ujú. ¿Qué tan eficientes son o en qué tipo de personas se pudieran utilizar? Porque me imagino que para alguien que no está controlado eh, es variable primero, ¿no? Hasta que llega un momento en que se establece como una dosis. Es que, bueno, no sé si la parte de los parches sea solamente algún tipo de forma farmacéutica que esté en desarrollo, porque en realidad hasta el momento no se tiene como tal alguna eh, algún tipo de insulina en esta presentación que esté aprobada eh, por la Secretaría de Salud. En México, quien nos rige es COFEPRIS. Entonces, COFEPRIS es quien aprueba estas nuevas presentaciones y todo. Yo no recuerdo haber escuchado alguna de parche, porque lo que pasa lo mismo de lo que les platicaba de la insulina inhalada. Ahorita todavía está en desarrollo debido a la estabilidad de la molécula. Ahorita las insulinas que se tienen básicamente son inyectadas y justo porque es necesario tener ciertos conservadores de la insulina para que al momento en el que lo estemos aplicando se pueda
mantener esta función biológica como es la deseada o lo que esperamos que pueda tener. Entonces, la verdad no sé si estos parches sean solamente un desarrollo, pero que yo recuerde, hasta el momento, al menos en México, no tenemos nada aprobado en parches. Muchas gracias. José No, al contrario. pregunta en el chat, la insulina para tratamiento es procesado de los animales como la vaca, ¿y qué profesional realiza esta actividad? Ok. Lo de la vaca fue al inicio, en el siglo pasado, cuando se descubrió em, cómo funcionaba la insulina. Encontraron que también las vaquitas y los cerdos tenían insulina y se podía extraer y se la podían aplicar a los pacientes con diabetes. Y esos fueron los primeros tratamientos con insulinas que tuvimos. Actualmente ya no se obtiene así. Actualmente se hace una síntesis que es a través de hay una parte dentro de la ciencia que se llama ingeniería genética, donde encontraron cuál es el gen en los humanos que sintetiza la insulina. Entonces, a través también de ingeniería genética y de biotecnología, este gen se lo colocaron a unas bacterias, es una bacteria que es muy conocida, que se llama Escherichia coli, y nosotros la tenemos en el intestino. Entonces, esta bacteria es muy noble, por decirlo de alguna forma, porque la podemos manipular y ponerles estos genes, y entonces ahora las personas o las industrias que se dedican a fabricar los cristales de insulina, porque en realidad como lo obtenemos para fabricar los medicamentos es a través de cristales, lo obtienen a través de reactores biológicos, donde tenemos estas cepas que son muy específicas, que tienen el gen para producir la insulina, y ellas hacen su función. Ellas están bien felices porque ellas no saben que tienen el gen para producir la insulina, pero ellas siguen comiendo y excretando cosas, y entre una de las cosas que excretan es la insulina. Entonces, pero es la insulina humana. Entonces, cuando ya tenemos como estas sustancias de los reactores biológicos, se empieza a purificar y se extrae los cristales de la insulina, y esos cristales de insulina humana son los que se utilizan actualmente para fabricar las insulinas que tenemos en el mercado. Ahora, la otra pregunta que me decían, ¿quién se encarga de hacer como esta parte de la investigación y trabajar con las insulinas? Pues son varias áreas. Pueden ser biotecnólogos, por ejemplo, porque todos este tipo de medicamentos son biotecnológicos. Pueden ser también químicos farmacéuticos. Hay algunos ingenieros químicos que también llegan a trabajar en la síntesis, pero quienes desarrollan la parte de, una vez extraído este cristal y que ya tenemos este cristal, cómo es que se lo vamos a desarrollar para que una persona se lo aplique, son farmacéuticos y que están especializados en diseño de medicamentos. Y también pueden trabajar algunos médicos, de hecho. Entonces es como multidisciplinario, pero todos encaminados hacia la parte científica y con un antecedente en química y en bioquímica, porque es muy importante que entiendan todos estos procesos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? En el chat ya no hay preguntas. No, ya no tenemos preguntas allí. Perfecto. ¿Te gusta continuar, Rosita? Sí, yo tengo una duda. ¿Sí? Escuché lo del aerosol que estabas explicando. ¿Qué tan eficiente es el tratamiento? Y está comprobado que es una buena terapia en el caso de diabetes, pues ya digamos tipo 2, ¿no? Donde se necesita
estarse inyectando insulina y estar consumiendo pastillas. ¿Qué tan Ujú. efectivo es este tratamiento? Bueno, la insulina inhalada todavía está en desarrollo, todavía no se ha aprobado porque justo hay algunos problemas con la estabilidad de la insulina. Todavía no han logrado como tener bien establecido la formulación para que al momento de la aplicación este, se pueda aplicar y que tenga una función biológica que esperamos. Digamos Eh, como el mecanismo de transporte, ¿no? Digamos que no está exactamente, bien definido, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el exactamente. vehículo que lleva el medicamento hacia el lugar Ujú. específico? Ah, ok. Exactamente, entonces todavía está en desarrollo, pero sí es como, se los comento porque es como de lo que la ciencia está investigando para mejorar este tipo de tratamientos, porque pues sí es muy complicado para los pacientes estarse inyectando insulina, sobre todo los que son insulinodependientes, como los de diabetes tipo 1, que ellos no producen insulina, pues sí se tienen que estar aplicando constantemente la insulina y ahorita que solamente la tenemos inyectada, pues sí es un poco complicado. Aunque dentro del desarrollo también de la aplicación, por ejemplo, se han desarrollado dispositivos médicos que facilitan la aplicación. A veces se pueden poner catéteres donde ya hay como una grabadorcita que va midiendo las concentraciones de glucosa y tiene un cartucho con insulina. Entonces, cuando estos dispositivos llegan a detectar ciertos niveles de glucosa en sangre, inyectan la insulina en automático. Pero obviamente estos tratamientos pues son caros porque son dispositivos muy específicos o también ya se han desarrollado, por ejemplo, agujas que son mucho más delgadas, que son agujas intradérmicas muy delgadas, muy chiquititas, que ya no ocasionan tanto o no son tan invasivas como anteriormente, ¿no? Que teníamos unas agujas enormes y pues sí causaban hasta impresión de verlas. Esos han sido como los avances, pero sí, en cuanto al desarrollo de nuevos medicamentos, eh, pues está todavía buscando el que esta molécula sea estable y que justo se puedan tener como esta combinación de vehículos para proteger la molécula y poderla administrar de manera correcta y que esta funcione en la célula diana que se conoce dentro de la farmacéutica, ¿no? Sí, muchas gracias. No, al Parece contrario, muchísimas gracias. bueno. Además nos dicen muchas gracias por la información. Creo que Ale ya no tenemos preguntas, Me ¿verdad? parece que no. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Alicia. Es un gusto haberla escuchado. La verdad fue una charla muy didáctica, muy enriquecedora y muy innovadora porque estamos hablando de tecnologías actuales que desconocíamos y la verdad agradecemos mucho su participación para este espacio de cafecito científico. La doctora Alejandra San Martín y su servidora agradecemos su presencia en este espacio. Algo que quiera agregar. No, pues muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que es algo que a mí me apasiona mucho y siempre tener un espacio donde pueda platicar de cosas que me interesan mucho es muy agradable. Y pues nada más invitar a todas las personas a que se interesen mucho más por la ciencia porque es muy, muy interesante y abre un panorama muy amplio y uno llega a ver el mundo de diferente forma a través de los ojos de la ciencia. Sí, es correcto eso. Es por eso el espacio está destinado a los niños, llevarles más bien estos mensajes, estas experiencias de la voz de los expertos, para que ellos vayan discerniendo y conociendo qué áreas de la ciencia les podría agradar o interesar, ¿verdad? En un momento Ujú. dado. Sí, pues eso es la intención de este proyecto de Cafecito Científico. Pues muchas gracias a todos los que se han conectado. Los invitamos para el próximo mes. Vamos a tener otra charla a fin de mes de agosto
quedan cordialmente invitados y con tiempo subiremos la información para que nos acompañen. Por nuestra cuenta es todo y pues, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas Gracias, tardes. muy bien. Buenas tardes. Adiós. 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 Adiós, muchas gracias. Muchas gracias.